Bien. Bueno, ahí abro el Power. Buen día. Bueno, virtual, ¿me dicen si están viendo el Power? Genial. Bueno, recuerden que cualquier duda que tienen, háblenme porque yo no veo el chat. Bien. Bueno. ¿Estamos como para empezar? Bien. Otra cosa, si les parece, yo sé que los dejan entrar al aula a las 9, pero respetemos esos 90 minutos que por algo nos dispuso el ministerio. Entren recién 9:15, quédense en la calle o donde les permitan. A mí no es un problema mío, sino para evitar esto. En el caso que si la clase que viene seguimos haciendo presencial, ¿sí? Bueno, hipertensión arterial, un temazo. Ahí virtual me escuchan bien, ¿no? No se escucha cortado, nada. ¿Se escucha? No, se escucha. Genial, listo. Bueno. Hipertensión arterial. ¿Qué es para ustedes la hipertensión arterial? Antes de ver la definición. La elevación sostenida de la presión arterial por encima de la barrera. Bien. Por un tiempo prolongado. Bien, me gustó lo de elevación sostenida. Bien, elevación sostenida de valores tensionales normales. Bien, ¿qué es un valor tensional normal? 120-80. Perfecto. Ahora, yo generalmente tengo 110-70. 110 sistólica, 70. ¿Estoy mal? No. Bien. Una embarazada, si tiene 110-80, 70, ¿está mal? No. Ahora, pero si la embarazada tiene 150-100, está mal. ¿Sí? Hipertensión, si bien hay siempre reglas generales, por supuesto, como todas las patologías, siempre depende de qué grupo etario estamos hablando. ¿Sí? En los nenes o nenas no vemos generalmente hipertensión. Eso no quiere decir que no pueda aparecer un niño o niña con hipertensión. Bien. Por otro lado, está siendo cada vez más frecuente que chicos y chicas a partir de los 20 años tengan hipertensión. Y van a decir, no, ¿cómo? Sí. Generalmente porque es hereditario. ¿Sí? O porque la sociedad cada vez vive más que estresada. Y no la sigue diciendo, no, sí, se estresó. No, de verdad. El estrés genera hipertensión y está comprobado. ¿Sí? Es más, si ustedes tienen factores hereditarios de hipertensión o cualquier enfermedad cardiovascular, más estrés son un combo hermoso. Dígase por qué las personas que tienen cargos importantes, que llevan mucho estrés, capaz se infartan a los 30 años. Cargos importantes, por decir un ejemplo. Cualquier persona que vive un estrés importante, no necesariamente por trabajo, puede sufrir cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Más allá que ustedes el día de mañana mediquen o no enfermedades cardiovasculares, ustedes tienen que saber que son las primeras de la lista en cualquier tipo de patología. Infarto agudo del miocardio, con cardiopatía isquémica, angina de pecho, sea estable, la que sea, hipertensión arterial, ACV, que es accidente cerebrovascular, AIT, que es accidente isquémico transitorio, puede generar una lesión cerebral, pero a ese paciente, ojo, si hay la posibilidad lo dejamos en observación, casi siempre se deja en observación, y ojo, controlémoslo porque capaz está 5 de hacer una CB, isquémico hemorrágico, no importa. Hay algo ahí que estamos tendiendo un hilo que pasa a ser una CB, ¿sí? Entonces, buen día. Bien.
¿Qué es la hipertensión? Elevación sostenida, perfecto, de valores tensionales por encima de los aceptados como normales. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay 10.000 millones de consensos y distintos países consideran que un valor es hipertensión y otro no. Yo casi todos les puse los europeos porque son los que más se aceptan. Sigamos estos valores en el caso de que haya un supercambio, yo se los actualizo. Pero estos son de las guías de los más actuales, ¿sí? Capaz, si buscan en internet les aparece otro valor. Sigamos los valores del power, ¿sí? Porque dependiendo qué consenso, qué valor se toma. Pero como regla general, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y mayor o igual a 90 de diastólica. ¿Saben lo que es tensión arterial sistólica y diastólica? ¿O en realidad saben qué es sístole y diástole? ¿Alguien me lo puede definir? Exactamente, bien. Por consiguiente, la presión de la sístole va a ser mucho más, porque yo quiero contraer y vencer la presión de la aorta y de la resistencia periférica, es decir, de qué tan trabados tengo todos esos vasos periféricos que me impiden vencer esa presión, va a ser mucho más, y la diastólica es cuando relaja, pero no deja de haber una presión, ¿bien? Pero hay que diferenciarlo de enfermedad hipertensiva, porque la enfermedad hipertensiva ya es un síndrome y tenemos signos y síntomas. Cuando hablamos de hipertensión arterial hablamos de un signo. ¿Alguien sabe qué es un signo? ¿Alguien lo puede definir? ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Los signos vitales te dan un pie, por ejemplo, COVID. Para ustedes, de toda la lista que hay, ¿cuál es un signo? La fiebre. ¿Por qué la fiebre es un signo? Porque se puede medir. Son objetivos, yo puedo con algún instrumento medirlos. Ahora, el dolor siempre es un síntoma. Nunca es algo objetivo, porque no es lo mismo el dolor que tengo yo que tenés vos, que tenés vos. ¿Sí? Entonces, cuando hay una confusión de signos y síntomas, hablamos de síndrome. O enfermedad, no estaría mal dicho. Pasa que a veces la enfermedad no necesariamente capaz te da todos los signos y te da todos los síntomas, capaz solo te da síntomas. ¿Sí? Enfermedad es importante diferenciarlo de infección, más allá que no tenga nada que ver con esto. Infección es que el microorganismo entre a tu organismo. Otra cosa es ser portadores que entra a tu organismo y no te genere nada, y otra cosa es que te genere ya la enfermedad o síndrome, que es signos y síntomas. Punto. Uno puede tener COVID, contagiar, pero no tener signos y síntomas. Está infectado y contagio, puede ser portador. Yo, por ejemplo, como tengo anticuerpos, esperemos, no me enfermo, pero si soy portadora, sí contagio. Estoy infectada, no enferma. ¿Sí? En este caso, como tenemos signos y síntomas, hablamos de enfermedad hipertensiva. ¿Y de qué síntomas y signos estamos hablando? Signos, obviamente, el aumento sostenido de la tensión arterial. Pero síntomas es cuando ya hay alteración o daño de órgano blanco. Vamos a ver un montón de eso. D o B larga. Lo van a ver abreviado en cualquier lado. ¿Qué? Sistema nervioso central, corazón, riñones y sistema vascular periférico son los lugares donde son cascoteados por el aumento de la tensión arterial. El sistema nervioso central, una ACV, una IT, un aneurisma. En corazón, un infarto agudo de miocardio o una hipertrofia ventricular, que es la primera adaptación que sufre el corazón para adaptar ese aumento de tensión arterial. Insuficiencia renal. Ojo, el riñón es como el señor regulador de la tensión arterial, pero lo vamos a ver. Y sistema vascular periférico, si yo tengo todas arterias bien gorditas, llenas de placas de ateroma, o te infartas, y eso igualmente, si es que justo esa placa de ateroma está en alguna de las coronarias, ¿no? Pero si está en vascular periférico, ejemplo, una persona con síndrome metabólico a 5 segundos de obesidad, ¿sí? Igual la obesidad cursa con un síndrome metabólico, esas arterias están llenas de grasa, dicho en criollo, ¿sí? Bien, bueno, entonces recuerden, mayor o igual, ya si tiene 140, no es que si nos esperamos 142, no, ya 140,
Estamos hablando de hipertensión. Pero, ¿qué agregué acá? Yo si me tomo una vez sola, porque me estresé un poquito, me da 140, 90, ¿soy hipertenso o hipertensa? No. Pregunta de recontra parcial. ¿Cuándo consideramos hipertensión? Con estos valores en 2 o más mediciones separadas por 1 o 2 minutos en 2 o más ocasiones. Por eso está mal que digan, me tomé la presión, me dio alta, soy hipertensa o hipertenso. Está mal. ¿Quién es lo primero que dicen? Los adultos mayores. No, yo soy hipertenso. Bueno, para. Hiciste un AMPA, hiciste un mapa, ahora vamos a ver lo que es. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Esto ya tiene un poquito más de cancha, hipertensión, ya es un tema tan hablado que algo más les va a sonar, no como farmacodinámica y farmacocinética. Bien, es uno de los factores de riesgo cardiovascular de más alta prevalencia que vos tengas. Antecedente de un infarto agudo de miocardio, más hipertensión, sí o sí tenés que estar tratado. Chicos, por favor, los de virtual, hasta el 20, 25, yo no tengo problema. Después, porque frenan mucho la clase. Bien, entonces, hipertensión arterial, ahí, en la historia clínica, va primero. Ustedes también lo tienen que saber. Ustedes tienen que saber si están tratando a una persona hipertensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque condición de riesgo aumentado de qué? De ACV, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, arteriopatía periférica, trastornos cognitivos y mortalidad total. Ahora vamos a ver valores. ¿Qué tanto repercute la hipertensión a nivel mundial? No estamos hablando de acá en la ciudad de La Plata, estamos hablando a nivel global, ¿sí? Es la segunda causa, como vos dijiste, insuficiencia renal perfecta, insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis. ¿Sí? O sea, no estamos, no es solo, la presión un poquito alta, me tomo el enalapril y seguimos, ¿sí? Pero lo recontra importante es lo de al lado, que es una enfermedad controlable. Es una enfermedad que nosotros podemos generar una alteración en el paciente. Podemos mejorar ¿qué? Su calidad y expectativa de vida. ¿Por qué? Porque si se trata, está totalmente comprobado que el paciente tiene mejoría. Es más, todas las drogas antihipertensivas bajan de 5 a 10 milímetros de mercurio asegurado. Tratada y controlada. Una vez que está tratada. Por supuesto. Se siente bien, no toman la medicación y después aparecen como todos los medicamentos, todos, si uno no sigue el esquema, para algo existe el esquema, ¿no? Para hay gente que piensa dejan de tomarla. Exactamente. Porque es una manera de si yo me siento bien. O adultos mayores que no se acuerdan. Y vos estás en la guardia y le decís, Carlos, dígame, ¿tomó la pastilla de la presión hoy? Tomé la rosa, tomé la amarilla, la tomé a las 9. Y ahí, bueno, pero se acuerda y aparece la señora o el hijo, la hija, familiares. No, yo hoy no te vi tomándola. Y aparece el señor con sangrado, epistaxis se llama, sangrado por fosas nasales. No es una complicación, no lo vas a internar al señor. Por supuesto que si ves que tiene algún foco neurológico, vamos. Pero ojo, esas cosas son re frecuentes y no necesariamente ya es una emergencia hipertensiva, ¿sí? De etiología múltiple, sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso y acuérdense que si nosotros tratamos la hipertensión mejora la calidad y la expectativa de vida de los pacientes. Como les dije, la etiología de dónde viene, cuál es la causa, es multifactorial. El 95% es idiopática, es decir, que no se sabe a partir de qué. Y otro 5% que es tan infrecuente es por alguna enfermedad o una causa secundaria, como por ejemplo enfermedad renal crónica, que ahora vamos a ver igual, ni el riñón. Que el riñón era el señor regulador de la tensión arterial. Por consiguiente, si yo tengo una enfermedad renal, sea cual fuese, y eso altera la excreción de volumen sanguíneo, de la volemia, no me deja disminuir la volemia, o cualquier trastorno regulador hormonal que tiene el riñón, por consiguiente vamos a poder tener hipertensión. Coartación de la aorta, que tengo una aorta más finita de la normal. Por consiguiente, si yo tengo una aorta más chica, ¿se acuerdan cuando hablamos de circulación mayor y menor? Bien. La aorta es el primer vaso que tiene que vencer la presión del ventrículo izquierdo para que inyecte la sangre del ventrículo a la circulación mayor. Si yo tengo un vaso, un calibre más chico,
Piénsenlo con una manguera, con un caño, lo que sea. Va a ser mucho más la presión que tienen que vencer porque tienen mayor resistencia, no nos metamos en eso, pero a grandes rasgos, para vencerla. Por consiguiente, ya si el paciente nace con una coartación de la aorta, ya sabemos que va a tener una hipertrofia ventricular. Primero que nada, ¿alguien sabe qué es hipertrofia? Hipertrofia. Cuando se agranda, ¿qué? Atrofia que disminuye. Porque ahí va la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia? En biología vieron. Cuando se agranda la luz sería. No, eso es vasodilatación. Bien, cuando se agranda la fibra muscular. ¿Hay adaptaciones celulares en biología vieron? No. Cuando una célula, sea cual sea, sufre una situación de estrés, y no hablo solo del estrés del trabajo, situación de estrés celular, ¿sí? Molecular, y se encuentra en un nuevo ambiente, dígase, tenemos que vencer una presión mayor de la que estamos acostumbrados, o, por ejemplo, el útero, cuando va a ajustar, necesita más células para contener al feto, etcétera, necesita tener un cambio conformacional esa célula para adaptarse a esa nueva situación. Hay algunas células que tienen la capacidad de dividirse, por consiguiente hacen hiperplasia, aumento del número celular. La fibra muscular cardíaca no tiene la capacidad de reproducirse, entonces, bueno, yo no me puedo generar más células, ¿qué hago? Me pongo más pipona, me hago más grande, y a eso le llamamos hipertrofia. Es aumento del tamaño celular. ¿Cómo era tu nombre, Ezequiel? Ahí está, muy bien. Aumento del tamaño celular. Entonces, ustedes van a ver un ventrículo izquierdo más gordito. Está mal, no diga más gordito. Una pared ventricular más gruesa que eso se ve con una ecografía, se mide cómo es la pared ventricular y nosotros ahí definimos o no si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. También se puede medir con el electrocardiograma. Hay 1000 formas de medir la hipertensión también. La hipertrofia ventricular. Sí, pero es para que yo aumente mi fuerza contráctil para vencer la tensión arterial que hay arriba. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una coartación de la aorta, lo más probable es que ese paciente de por sí tenga hipertrofia ventricular. Aclaración. Los deportistas tienen mayor presión fisiológica. Yo ahí no. Por supuesto se comprueban que son deportistas, tienen maratonistas, etc. Y lo que tienen, sí o sí, son deportistas de larga data, hipertrofia ventricular. Y eso si hablamos de hipertrofia ventricular fisiológica, porque no toda adaptación celular es patológica. Hay algunas que también, el embarazo es fisiológico. La atrofia, posamborazo, atrofia que disminuye el número y el tamaño celular, la única atrofia fisiológica que existe es la contracción uterina. Después todo lo demás, si empiezan a bajar el número de células, ojito. En este caso, lo único que hace es aumentar el tamaño celular. Síndrome de Cushing es bien endocrino, algo endocrino vamos a ver, es cuando hay alteración de la hormona de crecimiento. Feocromocitoma, que es una neoplasia, dígase cáncer, pero hablemos de neoplasia, después vamos a ver qué es. De la suprarrenal, ¿se acuerdan de las glándulas suprarrenales dónde están? Arriba de los riñones, perfecto. Enfermedad tiroidea, el hipertiroidismo da hipertensión. El hipo, a veces sigue siendo más que nada el hipertiroidismo. Y después esto, hipertensión inducida por fármacos. Ajá, si yo tengo un paciente que ya es hipertenso y le doy un fármaco que ya sabemos que como efecto adverso tipo A esperable te da hipertensión, bueno, reveamos el tratamiento, veamos hasta qué valores vemos con el paciente. Por eso les digo que no se queden bien. Sí, por definición decimos más, mayor, igual a 140, 90, pero siempre todo dependiendo del paciente, ¿sí? Antidepresivos, cocaína, anfetamina, marihuana, alcohol, todas las drogas de abuso, hipertensión, ¿sí? Anticonceptivos orales, ¿sabían eso? Los anticonceptivos dan hipertensión, no necesariamente todas las que tomamos anticonceptivos nos va a dar hipertensión, ¿sí? AINES, es decir, ibuprofeno,
Antiinflamatorios, exacto. Glucocorticoides, yo ya las abreviaciones vamos en los parciales, por supuesto, se le pongo el nombre completo. Pero para que yo estén los caseros, hay antiinflamatorio no esteroideo, glucocorticoides, GC. Y después, uropatía obstructiva. Tienen un cálculo en el uréter y aumenta la presión a nivel del riñón, yo no dejo de descargar la volemia que hay para eliminarla, aumenta la presión, por consiguiente tenés un aumento de la presión arterial, ¿sí? Y esto que me olvidé decirles, tiene alta prevalencia hereditaria, eso lo saben, y después ciertos factores genéticos y ambientales, ingesta de sodio, el sedentarismo, el tabaquismo, la resistencia a la insulina, paciente diabético hipertenso, lindo combo, ¿sí? Y adicciones, por supuesto. Bien. Acá vemos más a la fisiopatología, que es lo que más tienen que entender para después entender cómo funcionan los fármacos. De los fármacos, no me voy a ir muy a lo fino cuando se los mando en estos días, pero sí me interesa que sepan dónde actúa el fármaco, por qué me está generando esto, ¿sí? Hay muchas cosas de fisiología, de medicina, cuando decís que lo buscan en otra bibliografía, igual yo les voy a subir algo, no se enrosquen tanto con eso. Hay mucha ecuación para hipertensión que ni nosotros lo vemos mucho, ¿sí? Pero yo les puse algo como general para que lo entiendan. La hipertensión deriva el volumen minuto, es decir, la cantidad de volumen que sale por la aorta cada minuto, dígase a grandísimos rasgos, por la resistencia vascular periférica, es decir, ¿qué tanto me resisten las arterias de más lejos, ¿sí?, a mi excreción de volumen? ¿Qué les había dicho? Por ejemplo, si tienen a nivel periférico hablo arterias de miembros inferiores, de miembros superiores, o todas las arterias ya están por fuera del corazón y se van más lejos, ya hablamos de resistencia vascular periférica. Si yo tengo arteriosclerosis o arteriolosclerosis, es que se pone bien dura la pared de la arteria, ¿sí?, por una adaptación celular también, porque capaz se tiene que adaptar a una nueva situación, o por el sedentarismo de la persona, o por el tabaquismo, o por el consumo aumentado de grasas. Se pone bien dura la pared, por consiguiente, disminuye la luz del vaso. Como les dije, como la aportación de la aorta, esto es lo mismo, si yo disminuyo la luz del vaso, tengo que vencer más presión. No es solo vencer la presión de la aorta, es toda la circulación mayor que tiene una presión de 120, 80 en condiciones normales, ¿sí? Entonces, depende del volumen minuto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Ahora, hay cierto, viene alguien a hinchar a esto. ¿Quién me determina esto? El volumen sanguíneo, la resistencia vascular periférica y la impedancia aórtica, es decir, cuánta presión tiene la aorta y cuánto lo tengo que vencer. Pero estos tres determinantes se le suman más factores, porque no se resume solo a eso. Bueno, sí, pero si yo lo tengo bien, ¿qué pasó? Bueno, el sodio y las hormonas reguladoras, el riñón, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahora lo vamos a ver, el sistema nervioso simpático, el simpático aumenta el tono vascular, lo pone como más duro y hay que andar a vencerlo, la resistencia a la insulina y los estrógenos. Las mujeres posmenopáusicas ya no somos tan divas beneficiadas por los estrógenos, porque como disminuye la concentración de estrógenos ya no tenemos toda la protección. Los estrógenos nos protegen del almacenamiento de grasas, del tono simpático y con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nuestra reabsorción de agua que tenemos generalmente con los estrógenos ya no está igual, ¿sí? Entonces siempre sepan que la mujer postmenopáusica y la menopáusica también, acuérdense, menopausia es un año sin sangrados menstruales. Después de que pasó ese año llegamos a postmenopausia, siempre la mujer postmenopáusica presenta algunas alteraciones súper esperables, eso no quiere decir que sean fisiológicas o normales, ¿sí? Pero vos esperás en el consultorio que venga una mujer de 55 años capaz o con hipertensión, o con dolores óseos, o dolores articulares, etc. Bien, vamos
a estos que son los más importantes, que estos son los que me interesan que sepan de la etiología. Bien, sodio. El sodio se sabe, por una cuestión de transportadores a nivel del glomérulo renal, que cuando se reabsorbe sodio, el sodio arrastra agua. ¿Vieron algo de osmolaridad en biología? Si hay más soluto, ¿cómo quiere el solvente a ese lugar? Nada. Nada de osmolaridad, chicos. Los sistemas. Todo más o menos como funciona cada Fisiología, patología. Chicos, de vuelta virtual. 9:15 empieza la clase, 9:20. Por favor. Bueno, a grandes rasgos, osmolaridad, que lo vamos a ver en shock, así que osmolaridad, pero quédense tranquilos que cuando vamos a ver shock, sí o sí yo les pongo un PDF con la osmolaridad, porque si no, no van a entender nada. Voy conociéndolos y viendo hasta dónde salen. Osmolaridad, a grandísimos rasgos, a mí me sirve muchísimo, no solo dentro del cuerpo, ustedes lo pueden hacer en laboratorio, ¿sí? Es, si yo tengo un lugar muy concentrado, cómo el líquido viene a disolver esto. Dígase, si yo tengo mucho sodio, mucho soluto y solvente, algo en química, bueno, soluto es como lo pesado, solvente es lo que lo disuelve. El jugo Tang, el soluto es el polvo, el agua es el solvente, ¿sí? Si yo tengo mucha concentración de jugo Tang, del polvito, es decir, de sodio, el agua va a querer ir con el sodio para generar un equilibrio de osmolaridades, adentro de la célula y afuera de la célula, o adentro de un vaso y afuera de un vaso. Si yo tengo mucha concentración de solutos adentro de un vaso, el agua del líquido del lugar extracelular va a querer entrar al vaso para que se equilibren y sea isoosmolar. Iso es lo mismo. Entonces, si yo tengo mucho sodio en el organismo, el riñón no me va a excretar el líquido, porque yo necesito disolver eso. Si funcionan bien los mecanismos de evacuación del riñón, el sodio se va por la orina y nos vimos. Pero si fallan o si yo consumo mucho sodio, dígase sal, ¿sí? O cualquier alimento que tenga mucho sodio, por más de que el riñón funcione bien, ese aumento de sodio genera un depósito en el cuerpo, ¿sí? Entonces yo voy a querer retener todo el agua para generar un equilibrio de osmolaridad, tanto adentro del vaso como fuera del vaso. ¿Se entiende? Entonces, el sodio, ya la ingesta de sodio está demostrado que baja de 2 a 5 milímetros de mercurio, con el simple hecho de no poner sal a la comida. Ahora, es complicado. A mí me gusta mucho la sal, pero yo sé que si desde ahora nosotros arrancamos disminuyendo la sal, les aseguro que su expectativa y calidad de vida puede cambiar. Y no les estoy vendiendo un producto de Sprayet, lo digo de verdad. ¿Sí? El riñón, les dije, es el principal responsable de generar ajustes del volumen sanguíneo. Cuando el riñón sensa una disminución de la volemia, o volumen sanguíneo, hemia siempre acuérdense de sangre, volemia, lo que hace es aumentar la volemia para compensarlo. Ahora, si hay un aumento de la volemia, el riñón empieza a excretar más orina para que se compense la cantidad de líquido. Pero si yo además tengo una patología renal y no paro de comer con sal, yo ya tengo una alteración en los transportadores de sodio. Entonces voy a empezar a retener el sodio más que yo además estoy consumiendo más. Y por consiguiente, después el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está junto con la suprarrenal y con, más que nada, con el riñón, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, hay ciertos factores que ahora vamos a ver en el tratamiento que no necesariamente ya... Sí, obvio, sí. Ni me pregunten. Se van. Y esto para cualquier patología, hay ciertas patologías que sí o sí tenemos que ir un tratamiento farmacológico. Pero otros, con los cambios de estilo de vida del paciente, ya se han comprobado que hay muchos cambios. Sistema renina-angiotensina. Sí. Hipertensión también le suele pasar que baja mucho de volumen.
porque a veces o se pasó mucho de medicación o los mecanismos compensatorios del riñón no se están adaptando bien a esa medicación. Porque vos con la medicación, recuerden que la medicación no inventa funciones, sino que estabiliza o mejora las que ya están, ¿sí? Entonces, si yo estoy dando, o capaz muchos antihipertensivos, o en realidad no es el hipertensivo adecuado para ese paciente, puede ser que no se adapten estos mecanismos reguladores que yo quiero controlar y que vuelvan a su normalidad, nunca porque tenemos que estar con un tratamiento, puede ser que ese paciente genere una hipotensión como efecto adverso. O a veces, dependiendo también del grupo etario, si no es lo mismo medicar a un adulto mayor que medicar a un adulto joven, ¿sí? Igual cuando vemos fármacos yo les pongo los efectos adversos. Hay algunos fármacos que ya sabemos de por sí que te generan hipotensión. Entonces hay que tener cuidado o mezclados con otros fármacos, ¿sí? Generan un antagonismo y te genera hipotensión. Está bien la pregunta. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde está? En el riñón. Y acá este cuadrito hermoso, si estamos viendo algún tema y no les cierra algo de fisiología, lo que sea, yo después les paso, el Constanzo, por más de que tenga muchas cosas de medicina, está bueno, tiene cuadros piolas, que si quieren entender un tema por lo que a ustedes les interesa, no porque se los exija yo, está bueno, después yo se los paso. Este cuadro sí se van a ver. Sí, el sistema renina-angiotensina. Cuando hay una disminución virtual, ¿vienen bien? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna duda? No. Genial, porque no les veo las caras y capaz solo me enfoco en presencial sus caras y no les veo las virtuales. Bien. Cuando hay una disminución de la presión arterial, ¿sí? Disminuye la presión de perfusión renal. ¿Qué significa esto? Si yo tengo menos presión o menos volemia capaz, a veces menos cantidad de sangre, o menos, no de sangre, de plasma, de líquido, el primero que lo censa es el cerebro. Y después, otro que lo censa, el riñón. Y dice, epa, acá no estoy recibiendo los 120, 80 normales, ¿sí? Estoy recibiendo capaz, no sé, 100, 60. Esto estamos hablando todo en condiciones normales, ¿sí? El sistema renina-angiotensina no es algo patológico, es algo fisiológico normal. Entonces, acá es donde algunos fármacos van a venir a molestar no, en realidad a mejorar la situación, ¿sí? Cuando el riñón sensa que hay una disminución de presión en condiciones fisiológicas, el angiotensinógeno, por una enzima que se llama remina, se convierte en angiotensina 1. Pero la que hace las acciones a nivel renal es la angiotensina 2. Que la angiotensina 2, para que se convierta en angiotensina 1 angiotensina 2, es una conversión enzimática, aparece la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, no la IECA, ECA, enzima convertidora de angiotensina, y eso se la resaltan con todos los resaltadores. ¿Por qué? Porque ahí va a venir a hacer acción los famosos IECA, dígase el enalapril, ¿sí? El captopril, todo lo que termina con pril son IECA. Van a venir a alterar ahí. ¿Por qué? Porque hay veces que si hay una afectación renal, ¿sí? O no sabemos de causa idiopática, ¿sí? Los mecanismos fisiológicos, como digo fisiológicos es normal, la angiotensina genera todas esas acciones que están ahí abajo. Aumenta la aldosterona, que es en el túbulo colector del glomérulo renal, y esto aumenta la reabsorción de sodio. Cuando yo quiero que se vaya, pasa que si yo tengo una presión arterial baja, vamos a guardar sodio, así viene el agua, me aumenta la volemia y me aumenta la presión. Porque hay veces que uno sufre hipotensiones, ¿sí? Por estrés, porque se mareó, por el calor, por lo que sea. Ahí el sistema renina es así, vamos a subir la presión. ¿Cómo lo hace? Aumentando la aldosterona. La aldosterona lo que hace es cambiar unos transportadores del riñón para que se reabsorba más sodio. O aumenta el intercambio de sodio-protón para que también, porque hay muchos transportadores, algo de transportador que ustedes vieron con la célula. ¿Vieron las puertas cuando van a entrar al subte, los molinetes? Bueno, esto es lo mismo. Entra una cosa y sale otra.
Hay algunos transportadores que, por ejemplo, entra protón, hidrógeno y sale sodio. En este caso vamos a cambiar el molinete que sea para el otro lado, que entre el sodio y que se vaya el protón. No me interesa, yo necesito retener el sodio para que me quede agua. ¿Se entiende? Bueno, también hace eso. Bueno, cambiamos la dirección de ese transportador. Sodio para adentro, protón para afuera. Aumento de la sed. ¿Para qué? Para aumentar la bulimia. ¿Sí? Va a nivel de hipófisis y le dice, che, empecemos a liberar más neurotransmisores para que la persona tenga sed y quiera tomar más agua. Y después, vasoconstricción periférica para que si yo aumento la vasoconstricción periférica, aumenta la resistencia periférica, que es lo que queríamos vencer en la hipertensión. Pero en este caso es algo normal. Vasocontraigamos todos los vasitos lejos, así aumenta la presión. Con todo eso generamos un aumento de la presión o en realidad ese aumento de la presión me lleva a una presión arterial normal. Si yo estoy hipotensa, con el sistema de angiotensina llegaría a valores normales. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tiene hipertensión? Estos mecanismos están desbordados. Se fueron de mambo, en vez de llegar a 120-80, se me fueron a 140-90 o más. Entonces, yo tengo dos fármacos que vienen a molestar a este sistema. Los IECA y los ARA2. Los IECA son el famoso enalapril. ¿Qué vienen a hacer? A inhibir a la enzima, se convierte en angiotensina 1 y angiotensina 2. Entonces, si yo nunca tengo angiotensina 2, no hago todas esas funciones. ¿Sí? El ARA2 lo que hace es el famoso valsartán, losartán, todos ven tan, o tan. Lo que hace es inhibir los receptores de angiotensina 1 o angiotensina 2, hay de los dos. Entonces, ¿esos que son? Si inhibe el receptor, antagonistas. Antagonistas de receptor de angiotensina, por eso se llama ARA. Porque le inhibe. ¿Se acuerdan de antagonismo y agonismo? En este caso lo bloquea. Entonces, si yo no dejo, por más de que haya liberación de angiotensina, si yo no dejo que se una al receptor, no me genera todas estas funciones. ¿Sí? Después, yo les voy a poner, pero ya los voy expoliando, que no hay estudios que comprueben que los ARA2 son mejores que los IECA. Pero los laboratorios de ARA2, los valsartán, etcétera, lo están dando todo y quieren que sí o sí se consuma sus fármacos, regalan muchos en consultorio, por consiguiente, los médicos y médicas dan ARA2, que no está mal, pero a nivel de estudio científico de laboratorio, está comprobado que son mejores los IECA, porque en realidad los ARA2 no tienen más mejorías, mejorías en comparación de los IECA. ¿Qué tienen en el enalapril? Por ejemplo, genera tos. Los pacientes tosen, entonces les molesta mucho. En cambio, los ARA1 no les dan tos. Entonces ahí vemos, bueno, si el paciente no aguanta más la tos, no todos le da tos, pero es lo más frecuente, bueno, le damos un ARA2. O ese de una le damos ARA2, dependiendo también de los precios. La verdad que no sé cuánto está el enalapril o el valsartán, ¿sí? Pero es dependiendo. Los dos vienen acá al sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿sí? Pero recuerden que el sistema es algo fisiológico normal. Pero en la hipertensión, como es una patología, este sistema se va de mambo. Entonces, se va de mambo o en realidad yo no lo necesito en ese momento. No necesariamente está alterado. Yo no necesito que esté actuando porque me va a aumentar más la presión cuando yo no quiero que eso pase. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Virtual se entendió? Genial. Bien. Sistema nervioso simpático. El sistema nervioso se divide anatómicamente en central y periférico, y cuando hablamos de funciones también podemos hablar del sistema de relación, que son las vías de conducción, y el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Algo capaz de escuchar, voy a correr si me activa el simpático, bueno, algo para que sepan ustedes, no es que se me activa uno y se me apaga el otro, que siempre están los dos funcionando. Pero en ciertas ocasiones hay un aumento de uno, pero el otro no disminuye, queda igual.
En el caso del sistema nervioso simpático, en cualquier situación que genera estrés genera vasoconstricción. ¿Sí? Al mismo tiempo, disfunción endotelial, no importa, no se raja con eso, tendencia protrombótica, es decir, que puede haber un aumento de la... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? O si alguien tiene el micrófono prendido, por fin. Cuando hay una situación de estas, es decir, que la sangre va más lentita, dígase así, o está más viscosa, todas esas situaciones son protrombóticas. Es decir, que te puede generar un trombo, que es una bola de sangre, dígase, un coágulo, sí, un poquito más redondito y más fortachón, un coágulo. Un coágulo no necesariamente... No, la placa de ateroma también te puede generar un trombo. La placa de ateroma es grasa, que eso es lo que quédense tranquilos que lo vamos a ver, que se pega, grasa, dicho a grandes rasgos, a la arteria. ¿Sí? El trombo no está generalmente pegado, otras veces sí, y en líneas generales está bien, vamos a decir, tapa la arteria. Hay veces que la tapa al 100%, otras veces que otros porcentajes. ¿Sí? Pero la situación del sistema nervioso simpático que me genera vasoconstricción, ¿sí? Genera una alteración de esa viscosidad de la sangre. Esta hace sanguíneo más lentito en algunos lugares. Yo, por ejemplo, si quiero empezar a correr porque me están robando, no voy a arrancar a hacer la digestión. Lo que yo quiero es que la sangre me vaya a todos los músculos para salir y que los músculos estén con todo contrayendo y relajando. ¿Sí? Y después la hipertrofia ventricular también te puede generar el sistema simpático. Un gran rasgo, acuérdense que cuando actúa el simpático, más que nada vasoconstricción. Y yo no quiero que haya vasoconstricción, porque aumentaría toda la fuerza periférica y a mí me costaría más vencer esa presión. ¿Sí? Acuérdense más que nada de vasoconstricción. Y la resistencia a la insulina genera retención tubular. Tubular, cuando hablo tubular, es del glomérulo y de la nefrona renal. ¿Sí? ¿Algo de nefrona? Sí, eso bien, genial. Retengo más sodio, ya saben toda la historia después, y también te da aumento del tono simpático. Quiere decir, ahí tenemos dos sistemas relacionados. Resistencia a la insulina, diabetes. ¿Sí? Hay gente que son resistentes a la insulina, otros son insulino requirientes, porque ni siquiera directamente no pueden generarlo. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1, que tienen alteración ya de la célula beta pancreática, ya necesitan insulina directamente porque ellos no la pueden generar. Ahora, los síndromes metabólicos, dígase obesidad, sobrepeso, a nivel periférico de los tejidos, tienen cierta resistencia a que entre la insulina. Entonces esos receptores de insulina no están con toda la energía para recibir la insulina, ¿sí? Entonces, después por supuesto vamos a ver diabetes. ¿Qué relación tiene la resistencia a la insulina? Que aumenta la retención de sodio y aumenta el tono simpático. ¿Se entiende? Estos tienen que saber de fisiopatología. Eso es lo que más me interesa. Y porque vamos a ir a alterar ahí con los fármacos. La resistencia a la insulina tenemos que tratar la diabetes. La diabetes es uno de los factores de riesgo que más nos importa cuando tratamos la hipertensión. ¿Sí? Bien. Esto, que muchos ya acá y muchos deben saber tomar la presión, pero esto también pregunta de parcial. A mí esto es lo práctico, chicos, esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan, que cualquier paciente que venga o hasta sus familiares lo que quieran es que sepan tomar la presión y me olvidé el tensiómetro, se los traigo la semana que viene, igual ya los han visto seguramente. ¿Cómo se toma la presión arterial? No necesariamente de cómo se mide la hipertensión, no, cómo se mide la presión arterial, después vemos si es patológica o no. Persona sentada o que haya descansado 5 minutitos. No da que ustedes le midan la presión si vino corriendo porque no llegaba a la clase o porque tenía que venir a la consulta del médico o la médica. No. Necesito que esté en condiciones normales. ¿Por qué? Porque si vino corriendo, vino agitada con todo, que aumenta el tono simpático. ¿Sí? En ambos brazos, generalmente eso es en la primera consulta, y cada al menos 2 mediciones separadas por unos minutos y en diferentes días. Y acá vienen estos dos, que es el AMPA y el MAPA. Entonces está re mal, así les digo, recontra mal,
que vaya un paciente y diga, no, sí, porque yo me medí el otro día, tengo 140/90, el médico o la médica le miden ahí y toma los sarcanos. No, mantenemos. Está la hipertensión de guardapolvo blanco o la hipotensión de guardapolvo, porque se pone capaz muy nervioso en la consulta médica y les aumenta la presión. Y yo iba a decir que el paciente, la paciente es hipertensa, no, porque necesito hacer 2 o más mediciones separadas por unos minutos en diferentes días. Y ahí aparece el AMPA y el MAPA, que ahora vamos a hablar un poquito. Utilizar el mango adecuado, que se pegue bien, no se me esté cayendo, porque si ya lo tenés que tener, ya iba a cambiar, porque vos estás haciendo una fuerza al manguito. Vos necesitas que el manguito esté tranquilo. ¿El brazo dónde? A nivel cardíaco, a nivel del corazón. Ni así, ni así. Ahí, tranquilito. ¿Sí? Colocar el manguito a nivel del corazón en cada posición. Tener en cuenta que en ancianos, diabéticos y cuando se sospecha hipotensión ortostática, es decir, cuando se levantan, les baja la presión, tomamos la presión tanto sentado como de pie. Y de esos valores, y también de los valores que medimos en diferentes días, tomamos el valor más alto. Porque si en algún momento ese paciente llegó a esa presión, bueno, ojo, es que algo pasa. ¿Sí? No importa si es 180, si es 140, ustedes agarran el más alto, tanto de sistólico como de diastólica. ¿Bien? Les iba a decir algo. ¿Por qué se toma la presión en el brazo? ¿O se toma en otros lugares? ¿No se toma en otros lugares? Se pone en el pie, ¿sí? En la muñeca también. En donde quieran puede tomar la presión. Pasa que yo voy a buscar un lugar que sea más fidedigno ese valor, donde la presión que llega ahí sea lo más acercada a la certera, ¿sí? Exactamente. El pulso también está bueno cuando toman la presión, ¿sí? Pasa que vos el pulso porque bien vas a buscar arterias que vos tengas fácil acceso con las manos. Sí, pues si vos querés puedes tomar el pulso femoral, pero tenés que apretar y llegar y saber tomarlo bien. En cambio, el radial haces así y el toque ya lo sentís. En el brazo, estos brazos, codo, antebrazo, ya no decimos más que todos estos brazos, ¿sí? Acá en la interna pasa la arteria humeral. La arteria humeral es muy buena arteria para decirme qué presión estamos teniendo. También existen las maquinitas que te miden la presión de la muñeca, pero siempre esos valores tienen un poquito menos de milímetros de mercurio. Ahora, si el paciente está hipertenso, en la muñeca, en el tobillo o en donde sea, va a dar valores altos. Pero si estamos con un paciente que vamos a dar con prehipertensión, busquemos algo que nos dé más certeza. Tomamos a nivel del brazo. Entonces, ponen el manguito, ¿sí? Fíjense que, vieron que tiene 2 vías, como 2 cañitos. Esas 2 vías queden, perdón, no me están viendo los de virtual, del lado interno, ¿sí? Vamos a la imagen. Acá, esto viene todo en uno, pero generalmente, o el, por ejemplo, que tengo yo, que siempre he usado, tiene una para el medidor y otra para la bomba insufladora. Entonces, que esos 2 cañitos queden bien hacia interno. Y recuerden, si lo van a hacer con el estetoscopio, ¿sí? Lamentablemente no podemos practicar eso, pero bueno, de última después les mando un video. Recuerden que si es lo posible que el estetoscopio no esté adentro del manguito, porque yo ahí aumento la presión externa. Entonces, al estetoscopio, no te puse presente, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? No, no lo van. Listo. Como dijo que no le diga, no, está bien. Yo como empecé, como ahora se llama mucho, que te digas. Bueno, que el estetoscopio lo apoyen un poco por debajo del manguito, pero no adentro del manguito, ¿sí? ¿Y dónde apoyan el estetoscopio? Del lado interno. Bien ahí por encima de la flexura del codo, ¿sí? Lo apoyan arriba del manguito. Este está buenísimo, que te viene todo junto con la bomba insufladora, está genial. Generalmente te viene el manómetro por un lado y la bombita por otro lado, ¿sí? A veces el manguito tiene para enganchar el manómetro, otras veces lo tienen que apoyar.
no lo suba mucho, déjenlo tranquilito, porque no siempre anda muy bien. ¿Bien? Insuflan, empiezan a apretar, apretar, apretar. Ojo de no matarlo al paciente. Y ojo, también hay muchos pacientes que son muy sensibles. Dicen, ay, me estás apretando. Por lo menos hasta 200 lleguen. 200, 220, o vean al paciente. Yo a veces le doy hasta 220, se quejan un poquito, pero quiero ver, porque si el paciente está manejando presiones de 220, yo si hago 200 no llego. ¿Sí? Y bueno, tengan en cuenta que en los ancianos diabéticos y que sospeches hipotensión ortostática, a veces que hay pacientes que ya tienen de por sí baja presión. Yo, por ejemplo, tengo hipotensión ortostática, me levanto y me baja un poco la presión, bueno, tomámoslo. Por eso es importante la anamnesis, es decir, hacer un buen interrogatorio antes de un buen examen físico. Y como les dije, se selecciona la mayor. Ahora, viene un paciente de 50 años a la consulta. Yo, clínica, miro caso clínica, pero imagínense que yo soy. Viene el paciente, lo atiende a una anamnesis, bueno, como signo vital o como una buena consulta, le tomo la presión, ¿sí? Y me dice también además que se estuvo midiendo en la farmacia o en la salita cerca de su casa y que ya hace un par de días tiene la presión alta. Ahí lo primero que se pregunta es qué es para vos presión alta, porque capaz te dicen tengo 125, 80, bueno, vamos a ver, no es fumador, tiene un buen peso, etcétera. Vamos a ver, ahora, viene un paciente, ya de por sí ya me dice índice de masa corporal, perímetro abdominal, que tiene un síndrome metabólico, que esta pista, preguntan cuánto. Igual ya un pucho por día ya es suficiente. Si consume alcohol, todos los factores de riesgo que hablamos, bueno, pues muy lo más probable es que tenga hipertensión. ¿Cómo medimos la hipertensión? ¿Cómo nosotros hacemos diagnóstico? Dijimos 2 o más mediciones en diferentes minutos, en diferentes días. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que el paciente se toma bien la presión? Tenemos dos opciones, o el AMPA o el MAPA. El AMPA es la medición ambulatoria que el paciente lo hace, pero ustedes se tienen que asegurar que el paciente, por ejemplo, o tiene una persona que sepa tomar la presión, o que esa persona sepa tomar la presión y que vos lo compruebes, porque dicen, ah, sí, 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 yo lo sé tomar. Bueno, contame cómo es, no demos por hecho que sabe tomar la presión. O tiene el electrónico, este de acá arriba. Algunas andan mal, otras la verdad que andan bien, no están mal, así que si tienen eso, yo me quedo tranquilo, tranquila, decís, bueno, vaya. Y se tiene que medir todos los días y anotar en un papelito a la mañana, a la tarde y a la noche la presión que tuvo. Y te viene después de una semana con el papelito y ahí nosotros vemos los valores que tiene. O, si tenés la posibilidad de darle el mapa, mejor. Hoy, recuerden que estamos en Argentina y que no siempre disponemos, no es un súper aparato, pero hay veces que no hay o no están usando otras personas. Tenemos el mapa, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es este de acá, ¿sí? La persona lleva el medidor en la cintura, con el manguito, el cable que sí o sí tiene que rodear atrás del cuello, y por 24, 48 horas, pobre paciente, tú, donde dice, no lo soporto más, bueno, aguantame un día, dos, que con eso yo me aseguro si realmente tenés aumento de la presión o no. Eso sería lo ideal. ¿Que lo hacen? No. Automáticamente no, si vos ya más de 50, tomá medicación. Es verdad, el 90% de los pacientes que mayores de 50 a 55 tienen un 90% de riesgo de generar hipertensión. Pero banquemos, no polimediquemos a los pacientes. Si tenemos la posibilidad de que el paciente se lo mida, o vaya a la farmacia de la esquina y se la midan, mejor, ¿sí? Bien, acá el brazalete o manguete, o manguito, vías, manómetro y la bombilla. Acá tenemos la válvula para regular, ¿sí? Bueno, esto para que sepan un poco de qué significa hipertensión, de que yo no los estoy volaseando ni en ningún lugar los estamos volaseando, con que es un tema que hay que darle importancia. A los 65, 74 años, ya el 45,9 al 81,7 de las personas a nivel mundial tienen hipertensión. Ya es algo que lo tomás como y sí.
La verdad que sí, pero otras personas capaz tienen muy buen estilo de vida, y no hablo de más o menos plata, ¿eh? Estoy hablando de que no son sedentarios, tienen una buena alimentación, que no están tan estresados, pero también ahí sí, vamos a nivel económico, si una persona no puede acceder a condiciones básicas y lo único que tiene para comer es pan o carbohidratos, yo no puedo pretender que esa persona tenga una buena nutrición. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, es decir, no es tan fácil decir un paciente anda y corre por 32, comete un bife con ensalada. No, todos lo sabemos, comprar un bife está un poquito caro, creo yo, ¿sí? No es, comete una ensaladita, vas y el kilo de tomate está a 250 pesos, ¿sí? Entonces, por supuesto, cada paciente uno tiene que saber si esas medidas higiénico-dietéticas se llaman, se las pueden recomendar, obviamente que hacer actividad física, no necesariamente que pague un gimnasio, que salga a caminar, ya de por sí que salga de la silla y que haga 30 minutos de actividad por día ya está demostrado que baja un poco la presión arterial, ¿sí? Individuos de 55 años normotensos, es decir, con tensión arterial normal, como les dije, el 90% ya tiene riesgo de desarrollar hipertensión, ¿sí? Casi todos los tipos y tipas de más de 55, algunos dicen, no, yo ya tomo la pastillita de la presión, ¿sí? A veces está bien, otras veces está mal. ¿Qué contribuye? El 12,7 de mortalidad total. Total, a nivel mundial, 12,7% es un montón. Y 4,4 de incapacidad mundial. No se olviden de la incapacidad, no solo laboral. Incapacidad, todo. ¿Sí? Y esto es re interesante, el reconocimiento y control de la hipertensión. 1/3 de la población no sabe que tiene hipertensión, otros 2/3 lo saben, pero que lo sepan no significa que se trata. El 50% recibe tratamiento, que a chequear que recibe tratamiento, capaz lo recibe, pero lo está haciendo bien, está bien medicado o medicada, y otro 50% solamente se controla, ¿sí? O algunos pacientes que son tan de bajo riesgo, por más que tengan valores aumentados, que yo no voy a ir a tratarlo automáticamente, sino que empiezo con otros escalones previos, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la hipertensión arterial? Lo que nos interesa, la severidad, los factores de riesgo cardiovascular, el daño de órgano blanco o DOB y causas secundarias de hipertensión. Recuerden que un 5% en la etiología de hipertensión era por síndrome de Cushing o por hipertiroidismo o por enfermedad renal, etc. Severidad. Esto lo tienen que saber, esto pregunto en parcial, ustedes lo tienen que saber, ¿sí? Para no decir de una, no, esta persona tiene hipertensión. No, normal, menor a 120 de sistólica, menor a 80 de diastólica. Pre-hipertenso, empecemos a controlar a ese paciente, que venga al mes, que se vaya controlando la presión, etcétera. Entre 120 y 139, sí, si da 139, no es hipertenso o hipertensa, pero vamos a tenerlo controlado. Y de diastólica entre 80 y 89. Hipertensión estadio 1, hablamos, o grado 1, de las dos formas. Entre 140 y 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica. Yo en un momento se los van a acordar de memoria sin tener que leer el cuadrito. Grado 2, mayor a 160 de sistólica, por eso les digo, vayan a 200, 220, y mayor a 100 de diastólica. Grado 3, mayor a 180, mayor a 110, súper en rojo, eso ya grado 2 y grado 3 de una reciben tratamiento. Vamos a ver los anteriores. Factores de riesgo, ya hablamos un montón, tabaquismo, obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, el normal es entre 20 a 25, o perímetro abdominal. En el hombre mayor a 120, en la mujer mayor a 88. Sedentarismo, dislipemia, grasa en arterias, diabetes, edad mayor a 55 en hombres, mayor a 65 mujeres. ¿Sí recuerdan los estrógenos? A ver, la mujer no va a menstruar hasta los 65, no. Pero no es que nosotros nos fumaron los estrógenos, ¿sí? Pero tenemos mayor protección cardiovascular. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. Dígase,
padre, madre, abuelo que te diga que yo a los 40 años se infartó. Que a los 20 años, yo tengo un amigo que a los 20 años con hipertensión. Digo, ¿pero cómo? Sí, porque mi papá tiene, porque mi mamá tiene, y sí, bueno, lo tratan. ¿Sí? Ya ese es un re antecedente. Menores de 55, menores de 65, yo me fui en extremo, pero porque para contarles que existe y que están en chicos de 20 a 30 años está siendo cada vez más frecuente. ¿Sí? Daño de órgano blanco, a corazón, cerebro, vasos, riñón y ojo. Corazón te puede dar cardiopatía isquémica, dígase un infarto agudo de miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, que si bien es una adaptación celular, no tiene que por qué estar esa adaptación celular. Cambia el electrocardiograma, me altera las presiones, tengo discordancia en lo que son los ventrículos, en un momento capaz ese ventrículo también se empieza a hipertrofiar el de al lado, y pasamos a ¿qué? A una insuficiencia cardíaca, que vamos a ver un montón de insuficiencia cardíaca. Creo que es más, en la clase que viene. Cerebro, accidente cerebrovascular o ACV, accidente isquémico transitorio, AIT, y deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque recuerden que la neurona a los 30 segundos sin oxígeno se muere. Entonces, si yo tengo una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, puedo tener una lesión neuronal y por consiguiente un deterioro cognitivo, dígase, me puede dar o focos neurológicos, dígase que el paciente o no ve, se cae, o se le duerme un brazo, ¿sí? Y ahí no hablamos de disminución de la presión, hablamos de las consecuencias que te genera la hipertensión. Cuando hay un trombo, o cuando se te genera un aneurisma, que es como una bolsita de la arteria, que se debilita mucho y se rompe, ¿sí? Entonces, un paciente, o ustedes no necesariamente que lo ven en una guardia o en el hospital, a un familiar, esperemos que no, el que sea, les dice, se me está durmiendo el brazo, se les está yendo la boca, directo a la guardia. No se habla de ACV en ningún lado, no se habla de AIT en ningún lado, y es tan frecuente y cada vez más por el estilo de vida que llevamos. ¿Sí? Entonces, siempre tenganlo en cuenta, si tiene un foco neurológico, dice, no, ya no hormigueo así, se me durmió el brazo, no, se le cae el brazo, ven que se empieza a caer, se le empieza a ir la boca, o no puede levantar los ojos, empieza a caer y te dice, o le empieza a costar hablar, a la guardia, hacer una tomografía que lo más probable es que tenga una AIT o una ACV, ¿sí? Está totalmente demostrado que el conocimiento... Se ocupaba trabajaba, no podía hablar, y fue a la guardia y le dijeron que no normal. Menciona tomografía. Pero de la nada... De la nada, sí, parece que parece muy raro. Y hoy, sí, está. No puedo, ahora parece muy Bueno, lo lleva en otro lugar. A que le den bola. Sí. puede hablar, parece. Puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Pero le puede levantar bien las cejas. Porque acá tiene una parálisis facial. Y parece que tuviera sueño. Pero de un lado solo. No de los dos. atención. Bueno, porque capaz puede tener una parálisis facial, recuerden. ¿Cómo diferenciamos si es una parálisis facial o en realidad una parálisis facial periférica o una parálisis facial central? Central, dígase ACV, ¿sí? Cuando el cuadrante inferior, es decir, más que nada, miren la boca, no importa del lado que sea, se les empieza a ir, se les empieza a caer la baba, el agua, empiezan a hablar mal, no significa que sí o sí sea una ACV, pero llévenlo a la guardia porque lo más probable es que capaz teniendo una ACV, ¿sí? Ahora, o se le duerme el brazo, etc. Ahora, si se le duerme la mitad de una hemicara, hablamos de parálisis facial periférica. De ahí no hablamos de una ACV, nos tranquilizamos todos, ¿sí? Y ahí generalmente es algo viral, sean antivirales, se va tranquilo a la casa. Capaz eso, pues, pero que por las dudas,
que lo vuelvan a ver, que vaya a otra guardia No de le dentro. quiero nada. Bueno, por las dudas, por más que sea una parálisis facial periférica, lo tendrían que tratar. Pero yo te estoy diciendo sin verlo. Yo le dije exactamente lo mismo. Que vaya a otra guardia. Es que es normal. No importa COVID o lo que sea. No Que puedo vaya a otra hablar. guardia. De un día para el otro, ¿cómo no se puede decir que es normal? No, Para No. mí es imposible que sea normal. por eso. Están muy desbordados los hospitales. Eso no quiere decir abandono de paciente. Pero, bueno, deterioro cognitivo, cualquier alteración de la corteza cerebral me puede dar una alteración en el aprendizaje, en el lenguaje. Si altera ciertas áreas de Brodmann a nivel cortical, pueden generar afectación en la articulación de la palabra, o te dicen la verdad es que no me estoy acordando nada de un día para el otro. Y le preguntan, no, ¿y vos quién sos? De la nada. Puede divagar. ¿Cómo? Puede divagar. Tal cual. Como que te está hablando, te está dando una conversación y a los Vos segundos conocés a la te- persona que tenés al lado y de la nada empieza a hablarte de cualquier cosa. Ojo, no necesariamente siempre puede ser una ACV, pero hablando justamente de ACV, vos ves que le cuesta hablar, está más lento. Y un Alzheimer no se instala de un día para el otro. ¿Sí? Todas cosas que ustedes les aseguro que les van a llamar la atención. Y nunca está mal que consulten. De a poquito. Otras veces que agarra con todo, pero no es que de un día para el otro te despertás, no. Es un deterioro progresivo cognitivo. ¿Sí? Vasos, claudicación intermitente. Cada tanto tienen como, disminuye la circulación a nivel periférico, entonces se llaman los famosos miradores de vidriera. Porque hacen así, se quedan mirando, disimulando lo que les duele, miembro inferior, y en realidad es porque están teniendo vasoconstricción periférica, se les están tapando las arterias, hacen así, dicen, no, ¿sabes que yo camino 30 minutos y tengo que frenar porque no sabes lo que me duelen las piernas? Y no un dolor articular. Un dolor, decimos acá en el gemelo, no doy más. Y bueno, si tiene todos los factores de riesgo, fijémonos si no es una claudicación intermitente, y aneurismas. Aneurismas, como les dije, se forman como bolsitas, se estira esa arteria y como se pone tan débil, se puede un segundo y se rompe. Ya, si ven, a nivel del sistema nervioso central, un aneurisma, sí o sí se trata, siempre. ¿Sí? Riñón, creatinina, no importa, mayor a 1,5, proteinúrica, que haya proteína en la orina, que haya proteína en la orina está recontra mal, porque las proteínas no deberían. ¿Cómo? Exacto, hay una afectación renal o microalbuminuria, si en la orina que haya albúmina, otra proteína no tiene que estar. Y el ojo te genera retinopatía, por eso se le hace el famoso fondo de ojo, ¿sí? Pero de estos 5, acuérdense, por favor, que son los daños de órgano blanco, donde más puede atacar, ¿sí? Bien, esto ya como cerrando, como para que tengan una base de cuáles son los objetivos terapéuticos de esta atención. Tenemos objetivos generales y objetivos específicos. Siempre que lean cualquier artículo de farmacología, siempre vamos a un objetivo grande y ya vamos después al objetivo específico del paciente. En grande, ¿qué me interesa a mí como el tratamiento global de la hipertensión? Prevenir o disminuir la mortalidad cardiovascular y total, ¿sí? Porque hay veces que el paciente no se muere por una enfermedad cardiovascular, sino que la enfermedad cardiovascular colabora que se muera por otra patología, ¿sí? Entonces, ambiciosos los muchachos con el tratamiento, pero es real, disminuye la mortalidad, ¿sí? Y cuando hablamos de objetivos terapéuticos, no necesariamente farmacológicos, medidas higiénico-dietéticas, actividad física, etcétera, que vamos a ver, también está dentro de esto. Disminuye la mortalidad total, un montón, ¿sí? Específico, control de factores de riesgo. Si el paciente presenta sobrepeso, vamos a ayudarlo a disminuir de peso. Si es diabético, vamos a controlar la diabetes. Si toma alcohol, vamos a restringir el consumo de alcohol, marihuana, etc. Mantener la tensión arterial. Acá, lamentablemente, chicos, aunque sea de los dos primeros y ancianos diabéticos y enfermedad renal, los valores los tienen que saber porque son distintos. No es lo mismo ustedes cuando vayan a ver un paciente que ya saben que tiene una enfermedad renal, a que vean un paciente que no tiene ninguna otra comorbilidad más que hipertensión. ¿Sí? Como rasgos generales, tenemos que
Bajar la presión menor a 140-90. Si llegamos a 120-80, joya, pero hay veces que no se puede. Con que esté menor a 140-90 entre pacientes de 18-80 años que presentan hipertensión, estamos bien. Si tienen riesgo cardiovascular alto, muy alto, vamos a intentar que la presión la bajemos a 130-80 o menos. Que tenga un paciente hipertensión, nosotros no vamos a esperar valores milagrosos. Raro que capaz un paciente maneje 120-80. Si no presenta tantos factores de riesgo, sí. Pero si un paciente tiene todas las de ganar para tener riesgo cardiovascular alto, no podemos pretender 120-80 con una persona que está como nada, ¿sí? Entonces buscamos un valor menor a 130-80, por ejemplo. En ancianos buscamos 140-90 o 130-80 si el paciente está en buen estado general, tuvo buena adherencia al tratamiento, si realiza actividad física, si no fuma, si es un paciente ideal. Así que vos decís, bueno, vamos a exigirlo un poquito más porque menos de 130-80 va a poder bajar este paciente. Ahora, si tenemos un anciano con antecedentes de infarto agudo de miocardio, con los triglicéridos por el techo, un síndrome metabólico, no, lo máximo que podemos esperar es que baje menos de 140-90, ¿sí? Diabético, lo mismo, menos de 140-90 o menos de 130-80 si es muy alto el riesgo, que ahora vamos a ver que es muy alto el riesgo. Enfermedad renal crónica, si tiene una proteinuria mayor a 300, busquemos que, que sea menor a 130-80. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos daño renal, vamos a bajar un poquito porque si tenemos tanta presión vamos a exigirlo más al riñón. Intentemos un poco más. Menor a 130-80. ACV, re importante, igual después cuando veamos tratamiento de sistema nervioso lo vamos a ver. Si el paciente está en agudo teniendo el ACV, solo bajás la presión si está alrededor de más de 220-120. Después no. Yo necesito de esa presión porque puede ser una hipotensión refleja y que me genere más isquemia a nivel cerebral y yo por favor no necesito más focos neurológicos, yo necesito que llegue la sangre al cerebro, ¿sí? Solo si está más de 220-120, ¿sí? Ahora, si tiene antecedente ACV-IT, como antecedente personal, buscamos menos de 140-90, y si tiene una enfermedad coronaria, pedimos menor a 130-80, asegurando, esto es importante, que la presión arterial diastólica sea mayor a 60-65, porque ya necesito que haya perfusión cardíaca. Si yo la bajo muchísimo, ¿sí? No me llega sangre al corazón, se me mueren las células miocárdicas, ¿sí? Las que más se tienen que acordar, las dos primeras, que son más generales, ancianos y diabéticos. Si pueden la enfermedad renal, mejor, y esto se ve después cuando veamos ese yo se lo voy a repetir. Tratamiento. Generalmente los tratamientos se dividen en escalones, ¿sí? Primero, ¿qué hacemos? No nos vayamos directamente al último escalón, vayamos de a poco. Lo primero que vamos a tratar en el paciente, no importa el riesgo que tenga, sí o sí lo van a hacer, son medidas higiénico-dietéticas. No importa si el paciente ya tiene todos los factores para que vos le des 3 remedios, ¿sí? Pero vos esto se lo tenés que decir y lo tiene que cambiar, porque por más de que vos le des enalapril, el fármaco no hace magia. Si vos no cambias tus condiciones metabólicas, no va a hacer nada el fármaco, ¿sí? Entonces, restricción del sodio, nada, no, un poquito de sal los sábados, no, 0. Buscamos condimentos o algo que le den un poco más de gracia a la comida. Te dicen, no, sin sulfo y bueno, es la realidad. Consumo moderado de alcohol. Es difícil ver a un paciente no tome nada de alcohol. Pasa que si es un paciente alcoholista crónico, ya buscamos otras herramientas. Buscamos algún otro grupo que nos ayude a dejar de consumir, porque ya acá estamos incluyendo 2 entidades, ¿sí? Pero si el paciente te dice, no, la verdad que me tomo 3 días de la semana, me tomo un vinito de noche, bueno, intentemos que no, permitítelo capaz el sábado, un poquito, no una botella, medio algo, ¿sí? Disminución de peso, que el índice de masa corporal llegue a los 20-25. Perímetro abdominal, que buscamos que en el hombre sea menor a 102 y en la mujer menor a 88. Recuerden, si dan más de eso,
ya hablamos de que era un factor de riesgo. Eliminación del consumo de tabaco. Eso sí, no, puedes fumarte un puchito por día, no, chau, chau tabaco. Actividad física aeróbica. Es decir, no, pero yo juego al pádel. El pádel es anaeróbico, no sirve. Y los pacientes les agarra ACV, AIP, infarto agudo miocardio jugando al tenis y al pádel. Porque se exigen frenos, se exigen frenos, se exigen... No, necesito una actividad física continua. Es súper frecuente que vengan pacientes y dicen, no, lo más bien jugando al pádel y se infartó. Pero ven al paciente y tiene una panza por acá. No se trata. Tiene 2 antecedentes de infarto agudo de miocardio. Y tampoco vas a mandar a correr al paciente una maratón. No. Tratamiento de la diabetes, por supuesto. ¿Sí? Segundo escalón, buscamos la causa. Pero recordemos que el 95% no sabemos de dónde sale la hipertensión. Es el segundo escalón, ahí a chequear, ahí lo tenemos. Si tenemos la causa, buenísimo. Si tiene un hipertiroidismo, buenísimo no, porque tiene otra enfermedad. Pero si tiene un hipertiroidismo, bueno, tratamos un hipertiroidismo y va a disminuir, ¿sí? Y después, por último, hacemos tratamientos farmacológicos. ¿Sí? Por último, no es lo primero que vamos a hacer. Pero, este cuadrito, que se los puse lo más pedagógico posible con colores para que entiendan dónde tienen que hacer el tratamiento y cuándo nos fijemos. No se lo van a olvidar este cuadrito, ¿sí? Si no tiene factores de riesgo y presenta estas 2 presiones anteriores, tiene un riesgo promedio, controlémoslo, damos medidas higiénico-dietéticas. Ahora, si tiene 1 o 2 factores de riesgo, dígase perímetro abdominal, tabaquismo, antecedentes, todos los que estuvimos charlando, y tiene esas 2 primeras presiones, hacemos control de enfermedad vascular. ¿Cada cuánto? Cada 3 meses, cada 6 meses, que venga el paciente, lo chequeamos, le hacemos un electro, que se controle la presión, si puede ser todos los días. Ahora, ya cuando vamos a una hipertensión de grado 1 para arriba, ya ahí hay que abrir los ojos. Tengo 2 factores de riesgo. Una hipertensión grado 1 o estadio 1, ¿se acuerdan que lo vimos? Si no tiene factores de riesgo, es de bajo riesgo, porque el paciente nada más tiene hipertensión, ¿sí? Pero hagamos un control cada mes y si sigue con la hipertensión, ahí recién lo tratamos. Dígase, personas jóvenes que tienen hipertensión, no busquemos de una ya medicarlo, controlémoslo cada 2 o 3 meses, si vemos que sigue igual, listo, nos medicamos. Si ya pasamos a un grado 2, grado 3, si ya presiones mayores a 160, 100, es un montón. Pero es raro que si tiene esas presiones no tenga factor de riesgo. El cuadrito de doble entrada está bien, lo ponen en los estudios, pero la verdad, si tiene un paciente más de 160, 100, alguna otra cosa más, aunque sea un factor de riesgo tiene que tener. Bueno, pero pongámosle que en lo ideal debe haber ahí 2 pacientes en el mundo que no tienen factores de riesgo. Le haces control de enfermedad vascular todas las semanas y después lo tratás. Y sigue igual, si no es mucho, porque capaz puede ser que ya está estresado o estresada, lo controlamos. Ya en el segundo escalón, si tenemos 1 o 2 factores de riesgo, en las 2 primeras presiones haces control de enfermedad vascular, ya en los otros control semanal, y ya cuando tenemos más de 160 a 100, semanal y luego tratamiento. Hay 3 o más factores de riesgo con daño de órgano blanco, dígase cerebro, vasos, corazón, ojo y riñón. Ya eso a mí me da unos cuantos puntitos. Si te dicen, por ejemplo, no, yo tengo una presión ahí de 129/83, pero tiene enfermedad renal, por otra parte, y ahí lo controlás, pero lo más probable es que lo vayas a tratar, ¿sí? Controlémoslo, fijémosle hasta dónde llega esa presión, porque acuérdense que hasta 139 por ahí es limítrofe, es prehipertensión, hay que controlar al paciente. Si ahora viene un paciente que no tiene otra comorbilidad, bueno, pero si el paciente ya tiene
Antecedente de infarto agudo de miocardio, bueno, que esa sería otra, no. Diabetes, por ejemplo, vamos a ver que se trata. Por supuesto que si ya pasamos a grado 1, 2 y 3, lo tratás. Y cualquier paciente que tenga enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica se trata sí o sí. Nada de medidas higiénico-dietéticas se hacen, pero sí o sí lo tratás. El super rojo, no importa si tiene ahí una presión ahí un poquito más baja, no importa. Es un paciente de recontra riesgo, ¿sí? Tener en cuenta que la magnitud de la disminución de la presión es lo que más a mí me interesa para disminuir la enfermedad cardiovascular. Si yo disminuí la presión, sin importar el fármaco, yo ya ahí un poco más de tranquilidad tengo para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando hablo de enfermedad cardiovascular, hablo de ACV, AIT, IAM, infarto agudo de miocardio, angina, etc. ¿Sí? No me importa tanto el fármaco. A mí me importa que si yo ya disminuí capaz con las medidas higiénico-dietéticas, ya ahí a mí tengo una mejoría en el tratamiento del paciente. Todos los antihipertensivos disminuyen 5 a 10 milímetros de mercurio. Hasta ya en la primera dosis o una o dos dosis ya se baja el 80% de ese valor. Todas las drogas disminuyen la incidencia de enfermedad cardiovascular, pero vamos a ver que, por ejemplo, los beta bloqueantes disminuyen todo el riesgo de enfermedades cardiovasculares excepto de ACV. Entonces, por consiguiente, si no me disminuye el riesgo de ACV, ya queda de segunda línea, no me interesa tanto, porque yo necesito cubrir todos. Es una disminución lenta y progresiva. ¿Por qué? Porque si yo la bajo de una, aparece el simpático. A decir, volvemos. Ahí también responde a tu pregunta. Si yo bajé la presión muy, muy rápido, el simpático decide qué está pasando, vamos a subirlo. O el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es de a poquito, ¿sí? No le vas a dar un hipertensivo así de una para que le baje. Y además que te puede generar una hipotensión con efecto adverso, dígase capaz de un foco neurológico. ¿Bien? Asegurar el control de la TEA a las 24 horas. Si el paciente te dice, no, yo a la mañana estoy bien, pero a la noche aumenta el valor de tensión arterial, a mí eso no me sirve. El paciente todo el día tiene que tener una presión arterial adecuada. Todo el día. Y acá, que esto es el videíto material que les voy a dar, ¿cuáles son los fármacos? IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el enalapril, el lisinopril, el captopril, entre otros, que son los que más se conocen. Los ARA2, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2. Ya vemos el primer ejemplo para hacer una ejemplificación de farmacodinamia. Los sartán, valsartán. Diuréticos tiazídicos, la clortalidrona y la hidroclorotiazida. Ojo a los diuréticos, el que más conocen es la furosemida. La furosemida es otro grupo farmacológico de diuréticos y lo que quiere hacer es disminuir el volumen en agudo. Cuando los pacientes están con insuficiencia cardíaca muy edematizados. No, esto es, se ha comprobado que los diuréticos con un tratamiento progresivo y constante disminuyen la presión arterial, pero no la furosemida, la clortalidona y la hidroclorotiazida, que son tiazidas, es otro grupo de diuréticos. Y no se los confundan. A bajas dosis, siempre sea. No mucho, porque si no, va a tener la función bien de diurético y no de bajar la presión. Bloqueante de canales de calcio. Los dihidropiridínicos, ya, porque tenemos no dihidro y dihidro. Estos son dihidro, amlodipina, diltiazem y nifedipina. Esta es la cajita, la verde, es blanca con la banda verde en el medio que dice amlodipina, con rojo, lo deben haber visto un montón de veces. Beta bloqueantes, que les dije, sí están buenos, ¿sí? Pero no disminuyen el riesgo de ACV, pero generalmente estos pacientes tienen alguna otra enfermedad cardiovascular y ahí sí me sirve el beta bloqueante. Entonces, capaz están consumiendo atenolol, propanolol, todos esos, no específicamente por la hipertensión, sino, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y después los bloqueantes alfa-adrenérgicos se usan ahí más o menos, prazosina y terazosina. Pero más que nada, IECA, ARA, diuréticos y bloqueantes calcio, con los que les marqué en negrita.
Los beta bloqueantes, eso no quiere decir, porque a tinolol, propanolol, eso lo habían escuchado 10.000 veces, eso no quiere decir que no se usen, pero capaz lo más común es que se usen para otra patología y no para hipertensión porque son de segunda línea. Y por supuesto no va a ser el mismo tratamiento a un paciente joven, a un paciente anciano, a un paciente con enfermedad renal, con diabetes, etc. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Un poquito más interesante capaz que farmacodinámica y farmacocinética. Entre mañana y el miércoles estos días les subo el video de fármacos, vayan viéndolo. Les voy a subir ahora sí, que estoy acá en La Plata con mi computadora y todo, les subo el material para que lean de la clase que viene, que creo que toca insuficiencia cardíaca. Tienen que leer la patología y yo les voy a dar los fármacos. Muchos fármacos de la insuficiencia cardíaca son los mismos que la hipertensión, ¿sí? Así que ya algunas cosas ya las van a tener más en claro. Banquen que les tengo que tomar lista. Por otro lado, seguramente entre el jueves y el viernes les subo un cuestionario al Classroom, que entre el jueves y el viernes lo tienen que resolver obligatoriamente en base a lo que vimos en las clases de farmacodinámica y farmacocinética. No es excluyente del parcial, el parcial lo van a rendir igual, pero yo quiero saber qué aprendieron. Si aprendieron o no aprendieron nada, si tengo que subir más material para que les quede mejor el tema. No es necesario que se lo diga, pero por favor no se copien. Háganlo en base a lo que supieron de las clases, a lo que entendieron, ¿sí? Y es de entrega obligatoria, pero les doy 2 días porque sé que no tienen un horario fijo, que tienen más cosas que hacer. En el Classroom, que ellos se los muestro, cuéntenme. Sí, lo primero que mandaste. Sí. Acá, bienvenidos, datos importantes. Acá les expliqué que me tomé el hermoso placer de hacérselos. Hay un PDF que explica toda la cursada. Después tienen cronograma de primera parte, el día que ven, qué tienen que leer para la clase siguiente, cuándo es el parcial, qué entra en el parcial, todo. El temario anual con todos los temas que se ven en el año, el link y mi mail. Así que más no me puede pedir, les puse absolutamente todos, no me vieron nadie el PDF que les hice. Por favor, lean eso porque les va a responder un montón de dudas que tienen de la cursada. Bueno, dejo de presentar, bánquenme virtual que les tomo el presente. Virtual, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió algo de la cursada? No, hasta acá bien. Bueno, vamos tranqui. Si hay alguna duda que tienen, por favor, yo que no les estoy viendo las caras, no sé cómo vienen, me mandan un mail. Yo igual esta clase, si se grabó bien, se la subo y si no se los vuelvo a grabar. Quédense tranquis. Virtual ya tomé presente. Vayan tranquis, por favor, máximo 9:25. Después ya no los acepto, ¿sí? Bueno, que tengan una buena semana. Les mando un saludo. Sepan que les tomo. Profe, Adiós. Hola, profe. Sí, decime. Yo me conecté 9:20.